Ya, bueno. Ya. Eh, que tenga un buen día, profesor. Soy el alumno Valentino Lizama Calderón y mis compañeras Merly Pablo Rojas, Katia Ruiz Aguanari. Y en el día de hoy le vamos a hablar sobre el ecosistema que nosotros elegimos, que es el pajonal de puna húmeda. Y bueno, el objetivo más que todo es identificar el impacto ambiental de puna húmeda y de qué manera afecta a nuestra biodiversidad. Y bueno, le doy pase a a mi compañera Katia, que le va a dar información acerca de los datos generales. Eh, Profesor, para continuar la exposición, hablaremos sobre datos generales. Por lo general, este ecosistema se encuentra principalmente en los departamentos de Puno, Cusco, Arequipa y parte de Ayacucho y Apurímac. La altitud en la que se desarrolla oscila entre los 3.800 y los 4.800 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a a la extensión, el pajonal de puna húmeda sobre aproximadamente unas och- 8 millones de hectáreas en el Perú, formando parte de los ecosistemas de la ecorregión Puna. La importancia de estos pajonales cumple un papel crucial en en la regulación del agua, ya que actúan como esponjas naturales que capturan y almacenan el agua de lluvias y deshielos, liberándola lentamente hacia las cuencas hidrográficas. Esto permite el abastecimiento constante de aguas a las comunidades que viven en zonas más bajas e incluso a ciudades grandes. Y también ayudan a prevenir la erosión del suelo gracias a la cobertura vegetal densa y adaptada a condiciones extremas, como el estipa Ichu o el Ichu. Doy pase a mi siguiente compañera Merly para que continúe con la exposición. Bueno, en esta parte vamos a estar hablando sobre el impacto ambiental de pajonal de punas húmedas. Bueno, uno de los problemas más serios es la degradación del suelo, que ocurre mayormente por el sobrepastoreo, es decir, cuando hay demasiados animales pastando y el suelo se compacta, se desgrada y pierde los nutrientes, ¿no? A este también se le suma el quema de los pastizales, una práctica también muy común que daña la vegetación y va afectando a los microorganismos que viven en el suelo. Y también el otro punto importante es la alteración del ciclo del agua. El pajonal normalmente actúa como una esponja que retiene el agua de la lluvia y la libera de poco a poco. Pero cuando se daña, esta función se pierde, ¿no? Y esto va provocando escasez de agua en épocas secas y riesgo a a las inundaciones cuando llueve mucho. También se está perdiendo mucha biodiversidad, animales como el taruca, el suri o varios aves altoandinas dependiendo de este ecosistema, que dependen de este ecosistema para que puedan vivir. Y y si sigue así, la degradación, muchos de estas especies podrían desaparecerse. Además, hay mucha contaminación causada por los seres humanos, como la minería, el uso de pesticidas y la agricultura. Estos contaminantes afectan tanto al suelo como también a las fuentes de agua. Y por último, también todo esto se complica más con el cambio climático que está alterando el equilibrio natural del ecosistema, haciendo que cada vez más sea difícil que las plantas y animales se se adapten y sobrevivan. Le doy paso a mi siguiente compañero. Causas de los impactos ambientales. Una de las causas principales de la expansión,
de la expansión de la ganadería en muchas zonas altoandinas, se permite que grandes cantidades de ganado pasteen libremente en el pajonal. Esto provoca la, la compactación del suelo, lo que impide el crecimiento natural de las plantas. Además, el pisteo constante destruye la cobertura vegetal, acelera la erosión y daña la capacidad del terreno para retener agua. Otra causa es la quema de pastizales, una práctica común para renovar el pasto. Aunque se hace con la intención de mejorar la alimentación del ganado, en realidad esta quema daña los nutrientes del suelo, elimina especies vegetales nativas y puede generar incendios incontrolables. Esto contribuye a la degradación del ecosistema. También hay un fuerte impacto causado por la actividad minera. En zonas donde existen recursos minerales, muchas veces se realiza extracción sin un manejo ambiental adecuado. Esto genera contaminación con metales pesados y destruyen grandes áreas de vegetación. Las fuentes de agua que dependen del pajonal también se ven afectados, lo que impacta tanto a la naturaleza como a las comunidades humanas. Finalmente, el cambio climático también afecta al pajonal. El aumento de la temperatura y los cambios de los patrones de la lluvia alteran el equilibrio del ecosistema, dificultando la generación de las plantas y provocando la migración o desaparición de muchas especies. Bueno, doy paso a mi siguiente compañera. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar sobre las consecuencias del impacto ambiental. Una de las principales es la pérdida de biodiversidad, ya que muchas especies de animales y plantas que solo existen en este ecosistema se están quedando sin hábitat. Por ejemplo, animales como la taruca, el suri o aves altoandinas están en riesgo porque ya no encuentran un alimento ni refugio. Lo mismo pasa con muchas plantas nativas que son reemplazadas por pastos comerciales o destruidas por el sobrepastoreo. También se produce una alteración del ciclo del agua. El pajonal funciona como una esponja natural, absorbe el agua de las lluvias y las libera lentamente hacia las quebradas y ríos. Cuando este ecosistema se degrada, esa función se pierde y como resultado, las comunidades experimentan escasez de agua en la época seca y desbordes o inundaciones en la época de lluvias. Otro efecto importante es la mayor erosión del suelo. Al desaparecer la cobertura vegetal, el viento y la lluvia arrastran la tierra, dejando el suelo infértil. Esto afecta la agricultura local, que se vuelve menos productiva. También hay una contaminación de los recursos naturales, sobre todo cuando hay actividad minera cerca del pajonal. Los metales pesados y productos tóxicos pueden llegar a los ríos, afectando a las personas que consumen esa agua, así como a los animales y plantas que dependen de ella. Además, debido a estas alteraciones, el pajonal pierde su capacidad de capturar carbono. Esto significa que ya no ayuda a frenar el cambio climático, sino que puede acelerarlo si continúa su degradación. Y bueno, le doy pase a mi compañera que le va a dar la conclusión. Bueno, en conclusión, como hemos visto, las principales causas del deterioro del pajonal de puna húmeda viene de nuestras propias acciones, la ganadería sin control, la quema de pastos, la minería y también el mal uso del suelo. Todo esto ha traído consecuencias muy graves, menos biodiversidad, menos agua, suelos dañados y más contaminación. Pero también creemos que hay esperanza, así como el ser humano va causando estos daños, también podemos ir poner nuestra parte y dar una solución. Si tomamos medidas responsables y cuidamos nuestro ecosistema,
todavía estamos a tiempo para poder proteger esos lugares tan valiosos que tenemos, que que son tan lindos, ¿no? Bueno, eh, con esto doy paso a la referencia. Y acá estamos viendo la referencia y eso sería todo. Mm, Muchísimas gracias. Gracias.